Buenas tardes, mi nombre es Sonia Londoño, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuarto semestre. Este video lo hago para presentar una actividad para el curso de teoría psicoanalítica. Esta actividad tiene como propósito explicar de alguna manera un tema que, a pesar de que tiene muchas críticas y deja grandes dudas, también hay que reconocer que ha hecho aportes importantes al psicoanálisis. Bueno, esto se trata de ampliar un poco un aforismo, que un aforismo es una frase o sentencia que introdujo Jacques Lacan al psicoanálisis. Lacan fue un médico psiquiatra, nacido en Francia el 13 de abril de 1910. Se dice que la teoría de Lacan es una relectura de la teoría psicoanalítica de Freud. Lacan incorpora nociones lingüísticas, filosóficas y topológicas, afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Este fue el aforismo que él lanzó. Donde rige en la metáfora, que la metáfora es la realidad que se expresa de forma diferente. Y también introduce la metonimia. Y la metonimia es designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación. Ahora ya entrando pues en materia como tal, lo que yo decidí de los dos temas para explicar en el video fue este aforismo, que es el inconsciente estructurado como un lenguaje. Haciendo introducción al tema, se sabe que el sujeto al nacer no emite palabras, o sea que se puede decir que no posee lenguaje. Entonces es por medio del llanto inicialmente que se transmite una necesidad cuando el niño nace. Pero es la persona inmediata a esta, que en este caso casi siempre es la madre, la que da significado al llanto de este y lo convierte en palabra. Un ejemplo claro de esto es que el niño al nacer, lo que se escucha de él es el llanto, pero después de que se emite el llanto, él escucha que se emite la palabra tiene hambre, o la frase tiene hambre. Y unido a la frase tiene hambre, llega a calmarse esa hambre con el seno que le da la mamá. De esta forma queda la huella, o sea, un registro mental, se le puede llamar así. Y el llanto queda asociado a la palabra, porque cuando el niño llora, la mamá dice, abro comillas, tiene hambre, y da la teta al niño. Dice Lacan que el ser humano al nacer y ser tocado por el lenguaje pierde ese algo instintivo con el que viene. Y esto hace que sean seres alterados. Hay que ver que en los animales no pasa esto, ya que ellos obran instintivamente, y esto se evidencia porque al nacer logran suplir su necesidad, llegando al objetivo sin que medie la palabra entre ellos, ¿no? Eso pasa con el animal. El animalito nace, él sabe instintivamente dónde se tiene que ir a alimentar, pero en ese paso que él tiene al nacer y buscar su alimento, no hay palabra que medie en ello. Eso pasa con los animales. Al entrar el lenguaje en el ser humano, por el contrario, y al producir una alteración, este lenguaje logra sacarlo del mundo natural y por lo tanto de lo instintivo. Y es de esta forma que pierde con eso el goce mítico instintivo. Eso lo dice Lacan. Y es, tengo hambre, me satisfago directamente con lo que tengo que comer. Eso es lo que me prefija la especie. Hay algo que hay que aclarar, que es como que el sujeto, como el sujeto pierde ese objeto complementario que es el instinto, y ese instinto que es el mismo del animal, ¿no? Y vuelvo y explico. El animalito, al sentir hambre, él se satisface directamente con ir a comer. Y eso, como lo decía anteriormente, eso lo prefija la especie. Pero el instinto del sujeto, el lenguaje lo altera y al perder su naturaleza, porque en un primer momento
es solo, por decirlo así, un organismo viviente. Y el lenguaje lo transforma en algo polimorfo. Se le dice polimorfo porque toma muchas formas. Y eso lo dice también Lacan. Entonces, podemos decir que el lenguaje alteraría al ser humano dándole una forma de gozar caótica, ya que él intenta satisfacer con todo, pero no hay una regulación clara. Dice Lacan, o plantea mejor Lacan, el lenguaje brinda una regulación al ser humano porque la ley y las leyes se transmiten por la palabra. Siempre eso lo repetía Lacan. El lenguaje provee una ley y esa ley va a regular, ya que me dice que no puedo usar una multiplicidad de objetos. Lacan también dice que el instinto ya trae preprogramado lo que debe hacer el animal. Esto es como un saber que le indica qué hacer ante ciertas situaciones. Por el contrario, con el sujeto, ese saber hacer, o sea, el instinto, es alterado por el lenguaje. Esto quiere decir que el ser humano obra de acuerdo a una ley, y esa ley la llama Lacan la ley paterna, es el nombre que él le pone. Entonces podemos advertir que la ley paterna va a lograr imponer una regulación que le indique al sujeto lo que debe hacer. Ya que, lo que debe hacer, eso se lo dice la ley paterna. Entonces nosotros podríamos concluir diciendo que existe en un primer momento mítico en el cual se abre un estado de naturaleza instintiva, en el cual un animal se satisface con un objeto específico, donde no existe mediación de la palabra. Pero como el ser humano nace con lo que dice, como dice Lacan, prematuro y en estado de desamparo, este requiere un auxiliador. Ya para finalizar, ese auxiliador necesita significar el llanto. Entonces aparece una distancia entre la necesidad y el objeto. Y esta distancia se media por la palabra. Es por eso que termino aquí el video volviendo a repetir en lo último el aforismo de Lacan. Inconsciente estructurado como un lenguaje. Muchas gracias.